continuación, Berea, Cultura Bíblica General. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlo a Dios y a usted, querido hermano y hermana. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por esta nueva oportunidad de poder exponer tu palabra a todos aquellos hermanos que la necesiten. Gracias por ese precioso privilegio de saber que somos útiles en tu gran obra, Señor. Muchas gracias por ello. También gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que en este momento se están ya alistando para ir a servirte en los diferentes ministerios. Te suplico que protejas tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, Señor, y que todos los proyectos que se hagan siempre que sea para honrar tu nombre y tu palabra. Gracias, Dios bueno. Te pido bendiciones especiales para esta casa de televisión y radio. Y que sigamos muy adelante. Y que sigamos siempre adelante y hacia arriba, especialmente en el servicio de excelencia a tu palabra. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo están las noticias? Pues en el día de ayer pues tuvimos una discusión bien bonita con los niveles más que todo morales. Ayer la clase que tuvimos en el taller fue acerca de la ética y la moral del líder, cuando hay gente que dice que sí se puede y otros dicen que no se puede. Y entonces tomamos como ejemplo a Felipe y a Andrés, que Jesús le preguntó a Felipe solo por probarlo, que había una gran multitud siguiéndolo. Y entonces él quería darles de comer. Eran 5,000 varones más hombres y niños, más mujeres y niños. Y entonces le preguntó a Felipe para probarlo. Y Felipe lo primero que dijo, no ajuste el dinero. 200 denarios que tuviésemos, que no los tenemos, no ajustarían. Andrés, que estaba cerca, había descubierto que allí estaba un niño con 5 panes, 2 pececillos, y se lo dijo al Señor. Aquí hay un niño que anda 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús los multiplicó. Ahora, el tema era de que las 2 escuelas que tiene el cristiano. De hecho, está en todo el mundo secular este tema, pero en el cristianismo tenemos existe ese fenómeno. Las personas que dicen que sí se puede y las personas que dicen que no se puede. El que dice que sí se puede hacer los proyectos, en primer lugar tiene la fe puesta en el autor y consumador. El que dice sí se puede no está tomando como principio básico para enmarcarse sus propios conceptos o ideas, sino que dice sí se puede, en el nombre de Dios sí se puede. Pero gente como Felipe dice no se puede. Y esto se aplica a cualquier rincón de nuestras vidas. Encontraremos parte del sistema que dice no se puede. Y la otra parte del sistema dice sí se puede. Ahora, hay personas, por ejemplo, que pueden ver los proyectos demasiado grandes y dicen, pues, no, hermano, muy costoso, no se puede, muy caro, demasiadas complicaciones, para cualquier proyecto. Hay otro tipo de personas que dicen, sí se puede, busquemos la manera, pongamos esto en manos del Señor. Y los que decimos, yo soy de los que dicen, sí se puede, los que decimos, sí se puede, actuamos, y es la diferencia. El que dice que sí se puede está actuando, trata de hacer las cosas acorde al proyecto, monitoreándolo muy de cerca, pero también contando las posibilidades reales, sin emocionalismos, pero al mismo tiempo con la seguridad plena que Dios está detrás de los proyectos. Los que sí pensamos que sí se puede, buscamos la manera. Los que piensan que no se puede, dentro de los que dicen que no se puede, hay 2 tipos de personas. El que dice no se puede y cruza los brazos,
y el que dice no se puede y estorba. El que dice no se puede y está molestando a los demás. O sea, esos dos tipos siempre vamos a encontrarlos. El que dice no, hermano, esto no se puede, yo lo miro, esto es imposible. Y se cruza de brazos y se queda callado. Y el otro que dice que no se puede, o dice ustedes no pueden hacerlo, o dicen yo no puedo hacerlo, o dicen este grupo no sabe, no puede. Pero ese tipo de persona no hace y no deja hacer. No hace y molesta al que está haciendo. Así de que eso era el tema, más que todo la ética. ¿Qué decimos nosotros en cada proyecto que hiciéramos como iglesia? Es que hablamos con la población y le decimos, miren, levanten la mano los que sí creen en el proyecto, y levantan la mano un 30%. Y los demás, levanten la mano o déjenla abajo. Y entonces no levantan la mano los que no creen en el proyecto. Uno lo respeta porque es el proceso de aprendizaje y el proceso de mejorarse. Pero se da un evento ahí, y es que dentro de los que dicen que no se puede, hay un grupo que dice que no se puede y empieza a molestar a los que sí van a hacer. Y ese es el dañino. En todo proyecto, ambiente, escenario, se vive en la iglesia, en el mundo secular, en la oficina, en el colegio, en el trabajo, donde sea. Hay gente que dice no se puede y se cruzan de brazos. Hay otros que dicen no se puede y molestan al que está haciendo. Por lo tanto, ese es el tipo de personas que no cabe o no debe dársele cabida en ningún momento y en ningún lugar. Si no quiere hacer las cosas porque es incapaz o porque no puede, está bien. Si al fin y al cabo no todos van a ser buenos, ni todos van a ser iguales, ni capaces. Pero no se debe tolerar aquel que dice que no se puede y esté estorbando al que está haciendo. No debe tolerarse, no debe permitirse en las iglesias, especialmente en las iglesias, a personas que son negativas, que dicen que no se puede, que no creen en los proyectos, pero están estorbando y están molestando. Ese tipo de personas son, no solo son necios, estorban la palabra del Señor, sino que pueden hasta contaminar al que sí cree en el proyecto. Por lo tanto, la conclusión que llegamos ayer, después de 2, 3 horas, sí, casi 3 horas de trabajo, era esa. El que cree en un proyecto, pues órale al Señor y trabaje y busque recursos y sea diligente. El que no cree en el proyecto, entonces hágase un ladito, siéntese y cállese. Y cuando hay alguien que no cree en el proyecto y esté estorbando, hay que eliminarlo. Simplemente, hermano, usted no cabe en este proyecto. No cree en el proyecto, le acepto, pero que esté molestando al que está haciendo el proyecto, ya no es permitido. Así que en todo proyecto que pase, y en la iglesia nos pasa, en televisión nos pasa, en los programas de televisión nos pasa. Hay gente que no cree en un programa de televisión, que cambie el canal, pero no cree en el programa de televisión, no cree en el presentador, no cree en el concepto, no cree en todo lo que se dice, pero ahí está sentado viendo el programa 1 hora. Entonces, ¿qué tiene en la cabeza esta persona? Si opina, opina mal. Si opina, opina para criticar. Y entonces, ¿por qué está pegado a la pantalla del televisor viendo un programa o escuchando un programa de radio o leyendo un diario cuando dice, este periódico no me gusta, y lee las 20 páginas que trae? Entonces, ese tipo de personas, recomiendo a los líderes que los aíslen. Recomiendo a los pastores que aíslen a estos negativos que no hacen ni dejan hacer. Y de paso critican al que está haciendo. Así que esa fue la conclusión que llegamos ayer. Vamos a darle trámite a algunos mensajes para que... También les recuerdo, pastor, diezmar es una obligación. Esta pregunta la hacen todos los sábados y todos los domingos. Y yo estoy cansado de decirles lo mismo. El diezmo es voluntario. Es una ley del Viejo Testamento, ya lo he dicho miles de veces, pero si alguien siente en su corazón darlo, que sea él y Dios. Nada más. No hay obligación más que la ética de saber de que su ministerio va a funcionar con dinero. Hay que pagar agua, luz, teléfono, sueldos, merienda de los niños, todo eso, y se necesita la contribución de los congregantes. Pero si no lo da porque no tiene, no es maldito. Y si no lo da porque no quiere, Dios no lo va a obligar. Cuando venga el día malo, no empiece usted a pedirle un montón de cosas al Señor porque usted no ha sembrado en la obra. Pero que es maldito, no es maldito. Hermano, si el Evangelio de la Gracia le fue revelado a Pablo, ¿qué era lo que predicaba Pedro? Si Pablo se reunió con los apóstoles 3 años después de su conversión, según Gálatas 1, 15, 21. No es que haya sido una doctrina plenamente, no podemos decir de que eran encontronazos
amistosos, aunque tenían carácter fuerte los dos, pero debemos establecer algunas cosas. Por ejemplo, en algunos textos podemos leer que es el ministerio de la circuncisión y el ministerio de la incircuncisión. Ahora, la circuncisión, pues, hace una operación ahí en los genitales para cuestión de identidad, pero también al mismo tiempo para, por salud, por higiene. Entonces, el judío como judío, porque judío no solo es una raza, es una casta, la iglesia judía es una casta, o es una religión. Ellos pensaban que todos los gentiles, la palabra gentil viene de helene, que significa pagano, idólatra, pueblo pagano, básicamente. Y había una expresión para ellos que se le decía goim, que significaba eso, pagano, idólatra, perrío. Entonces, los de la circuncisión pensaban que la ley de Moisés era el marco general para salvarse, para la gracia, para la salvación. Y muchos de ellos predicaban. De hecho, en el capítulo 15 en adelante, ahí vemos a Pablo discutiendo con algunos fariseos que fueron por diferentes lugares del imperio, predicando de que la gracia del Señor sí existe y es efectiva para la salvación a través del ministerio de Jesús Cristo. Pero si no tenían primero la base de la ley de Moisés, entonces no podían ser salvos. Y este híbrido lo andaban predicando por muchos lugares. Pablo se opuso a ello y tuvo discusiones largas con ellos, tratando de demostrar de que si la gracia era por la sangre de Cristo, pero si iba a depender de la ley de Moisés, ¿qué sentido había tenido entonces el sacrificio de Jesús en la cruz? Ahora, Pedro de alguna manera se había como tal vez acomodado a las situaciones que proveía la ley de Moisés y tenía un problema de, digamos, de dualidad. Pedro en algunos momentos le faltaba cierta madurez y Pablo le reclamó, bueno, vos sos gallo gallina, ¿o qué sos vos? Y entonces se creó un concepto de los de la circuncisión contra los de la incircuncisión. Entonces los dos predican, Pedro, bueno, todos los apóstoles, los 12 titulares más los otros que se fueron allegando al proyecto, todos predicaban lo mismo, la gracia, pero hubo algunos problemas en cuanto a tratar de establecer la gracia desde el sacrificio de Cristo o la gracia desde la ley de Moisés. Y la gracia, que básicamente es la salvación a través de la fe, a través de la sangre de Cristo, a través de la cruz, proveída por Espíritu Santo, por iglesia, por la Biblia. Básicamente eso es la gracia, la salvación por fe en Cristo. Pero la ley de Moisés lo que hacía era retener de alguna manera en orden la ética del pueblo en cuanto a lo espiritual, a la parte civil, la parte moral. Trataba la ley de Moisés de sostener a ese pueblo, pero solo a ese pueblo, no se le predicó a nadie más, se le predicó la ley de Moisés más que para ellos. Pero el evangelio de la salvación sí se le predicó a las naciones. Significa que la nueva temporada de la doctrina ya no era el sacrificio de 613 leyes que Moisés había, pues, por orden de los santos ángeles. Ya no era a través de la ley de Moisés, era a través de la gracia de Cristo, que no tiene tantas leyes, sino que lo resumió. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Ahí están los tres. Amarás a Dios, 1. Al prójimo, 2. A mí, 3. Ahí estamos todos ya. Y lo fue resumiendo bajo otro tipo de leyes. Ya, por ejemplo, son leyes más que todo de ética y espirituales. Por ejemplo, mantenerse activo estudiando la palabra, era una de las instrucciones. La otra era necesario congregarse porque también llegó un nuevo concepto que era la iglesia. La iglesia no existía ese concepto en el Viejo Testamento, estaba escondido a Satanás. Entonces la iglesia ya tenía unas funciones totalmente diferentes a las que el templo en algún momento las tenía. De hecho, cuando el templo y todo lo que sea en las sinagogas de la visión judía fueron destruidos en el año 70 por Tito, hijo de Vespasiano, entonces el factor sinagoga quedó así como muy vaga la idea. Perdón, ya era una sinagoga que ya tenía que predicar la gracia, pero como no hay nada escrito en la gracia todavía,
entonces tenían que buscar todo lo que la ley y los profetas decían acerca de la gracia. Esas eran las enseñanzas, y entonces habían problemas en algunos híbridos que predicaban un poquito de ley y un poquito de gracia. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que tenemos muchos predicadores que hablan un poquito de hebreo y un poquito de español. Y esos son híbridos que no tienen ningún sentido. Personas de que le dicen 4 palabras en hebreo, en un hebreo todo machucado, y 4 palabras en español. Entonces, bueno, hermano, vamos entonces a la Torá, vamos al Pactum 10. Como decía Eliyahu, y entonces, ¿qué pasa? O hablo todo el hebreo o hablo todo el español. Pero si yo hablo un poquito de inglés y un poquito de español, y entonces en ese híbrido, no estoy demostrando más que una incultura o una falta de formación en cuanto a la retórica. Es que yo digo, por ejemplo, que el Ruach Kadosh me ayudó bastante porque me dolían las muelas, y entonces cuando hace frío a mí me duelen las rodillas. Pero entonces vino el Ruach Kadosh, y a través de Hashem, porque Yeshua HaMashiach me ayudó, y entonces ya San Caralampio pues ya me sanó de que estaba quebrado del pegue. Y eso es lo que pasa cuando se predican híbridos, un poquito de ley y un poquito de gracia, un poquito de español, un poquito de hebreo. Por eso mismo es que hubo confusiones en aquel momento, qué significaba la gracia y qué significaba la ley. Entonces los dos predicaban, Pedro y Pablo predicaban la ley, la gracia, y trataban de evitar que la ley de Moisés contaminara la gracia. Pedro de algún momento se contaminó, pero él después pidió perdón y entendió. De hecho, Jesús le bajó una cortina con la prefigura de muchos animales. Pedro mata y come. Nunca he comido yo nada que sea sucio y vil. Y Jesús le dijo, no llames sucio y vil o impío a lo que Dios hizo. A partir de ahí se le está diciendo a Pedro de que el evangelio va a ir a todas las razas, a todas las naciones, y no debe detenerse. Pedro fue entendiendo, ya podemos verlo más adelante cuando yo empiece a decir qué voy a hacer yo, si el Espíritu decide bautizar a los griegos o a los romanos, bautizarlos en lenguas, ¿qué puedo hacer yo contra el Espíritu Santo? Fue madurando, pero ya habían discutido. Pero ya mucho tiempo después, unos 20, 30 años después, antes del año 60, 65, ya eran amigos otra vez. Que Dios lo bendiga, pastor. ¿Me puede decir de dónde la Biblia prohíbe el pantalón y el maquillaje de las mujeres? No, básicamente no prohíbe el pantalón, no, nada de esto, ni prohíbe el maquillaje, ni prohíbe el pantalón. Lo que sucede es que hay algún tipo de iglesias que son metodistas, legalistas, religiosas, y entonces creen de que el maquillaje es de Jezabel, porque hay lugares donde Jezabel está maquillada y entonces hay un espíritu ahí de maquillaje, confusión, y eso no va por ahí el asunto. Pero también hay otro elemento, y es que alguna parte en Deuteronomio, en la ley de Moisés, dice de que no se viste el hombre como mujer, ni la mujer como hombre. Cuando se escribe este texto y se predica, pues todos usaban túnicas, y los nazareos usaban pelo largo. Ahora, entonces, yo creo que lo que está tratando de decir el texto es la actitud. Vestirse tal vez no con un pantalón o con una camisa, sino que vestirse en su manera de pensar, en sus sentimientos, vestirse de mujer. Hombres que se vistan de mujer, que se sientan mujeres. No tanto que se pongan una ropa encima, sino que piensen como mujeres. O mujeres que piensen como hombres y sientan como hombres y tengan actitudes de hombres. Ahora, donde yo quiero establecer esto, a la luz de la palabra, es que uno debe vestirse decentemente, no solo en la iglesia, sino que en su vida diaria. Pero, ¿cuál es la recomendación? Sin caer en el legalismo y sin caer en todo ese tipo de cosas que lo que hacen es más atar a la oveja, es de tener el más simple, necesario sentido común. Que si una hermana se pone pantalones muy pegados y que revelen su figura, obviamente, habrán muchos hermanitos que lo que menos les interesa en la iglesia es el culto o es el mensaje. Y cuando ya tenemos hermanitas que son muy emocionales y se ponen a danzar en pantalones muy pegados delante de muchos hombres, es obvio que la lascivia, el morbo de todos los hombres
nos contamina. Todos nosotros los hombres, cuando miramos figuras así sensuales, moviéndose al ritmo de la música, es obvio, nos vuelve el viejo hombre. Y ahí nadie está exento de eso. Tenemos que luchar contra eso porque está dentro de nuestra genética. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Yo les recomiendo, por ejemplo, en la congregación, que las mujeres usen pantalón sastre con algún tipo de blusa por encima o algún tipo de alguna cosa. Que eviten pantalones muy pegados. Pero no significa que si usa pantalones ya no la quiere Dios o ya no es hija de Dios. No. El hábito no hace al monje. Ahora, lo que sí se recomienda, y no solo con las damas, sino también con algunos caballeros, se les pide, por ejemplo, que no lleguen a la iglesia en calzoneta, que no lleguen con la camisa del Olimpia, del Maratón, del Barça. ¿Por qué? Primero porque, aunque se sienta cómodo, pero están yendo a la casa del Señor, que técnicamente la casa del Señor es nuestras vidas, nuestra casa de habitación. Pero cuando nos reunimos para gozarnos, para vernos, saludarnos, es un gran gozo, es una alegría. La reunión del domingo es una gran alegría para todos. Se nos hace tarde llegar al próximo domingo para reunirnos, los abrazos, las sonrisas. En la iglesia se vive un mundo tanto de gozo y tanta paz que uno no quisiera salir de la iglesia. Nosotros empezamos el culto a las 11 de la mañana, pero todos los preparativos ya duran una media hora, una hora. Y termina el culto a las 1 de la tarde y no queremos irnos y seguimos conversando porque la koinonia, el espíritu que nos une, tratamos por todos los medios de aprovechar todo el tiempo calidad con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, en esos espacios es donde se le explica al hermanito, venga para acá, mire, trate de evitar esto, mire, no esté hablando por celular durante el servicio, no esté comentando con él. Hay muchas cosas que hay que decírsele a la oveja, y una de ellas es su vestuario. Pero aclaro que no porque ande pantalones es que Dios la desprecia, porque también hay gente que está en proceso. Por ejemplo, hombres con pelo largo llegan a la iglesia, no hay que rechazarlos. Dios va a tratar en ellos, el Espíritu Santo va a ir tratando en ellos. Hay algunos hermanos que llegan en calzoneta y son nuevos en la fe. No les vayan a matar su fe por criticarles esa calzoneta. Déjenlo, que se siente y que escuche, que Dios lo que quiere son los oídos. Y Dios le va a ir diciendo, está viniendo a mi casa, a la casa del Señor, será llamada casa de oración, por lo tanto ese vestuario no me gusta. El Espíritu le va a ir diciendo. Y el Espíritu va a ir, bueno, de hecho, cuando yo inicié en la iglesia hace ya un poco más de 15 años, yo iba en calzoneta. Y nadie me criticó, le agradezco la madurez de aquellos pastores. Simplemente el Espíritu me fue diciendo, no venís al campo de fútbol, no venís a la piscina, venís a la casa del Señor. Y sí, como un mes después de haber recibido varios mensajes, me los quité. Ya, el Espíritu trabaja bien con uno. Por lo tanto, si hay iglesias que no dejan entrar a una hermana a la iglesia porque lleva pantalones, eso es fariseísmo, eso es hipocresía. Ese fariseísmo lo que puede hacer más bien es destruir la fe de muchas personas. Así que si hay hermanas que usan pantalones, mi recomendación es que no los usen tan pegados y tan sensuales para que no hagan caer a los demás. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor, explíqueme Daniel 2:44. Les aclaro de que yo no me gusta hablar mucha teología en televisión a esta hora, porque hay muchos niños viendo el programa o muchos jóvenes que están iniciando en el Evangelio y no quiero irlos a confundir. Hay algunas iglesias fuera de Tegucigalpa, fuera de San Pedro Sula, en las zonas regionales, en las regiones montañosas tan preciosas que son esos cerros que hay en Honduras, hay algunas iglesias ahí que Berea lo toman como el discipulado del día. Por lo tanto, entonces yo debo ser muy cuidadoso en cuanto a la teología. No quiero ir a confundir a alguien. 2:44, miremos, depende de lo que diga esto. Pero siempre vea Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y entonces en el 2:44 dice, en los días de estos reyes de Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, él permanecerá para siempre. Habla del reinado de Jesús Cristo, así de simple.
habla de Jesús Cristo. Vamos a otro mensaje. Dios lo bendiga, pastor. Usa habrá alcanzado misericordia y aparte de tocar el arca, ¿cuál fue el pecado? Buen día, pastor. Me gusta la sabiduría que Dios le da. Voy a otra iglesia, pero siempre lo veo en San Pedro Sula. Bueno, muchas gracias. A ver, toda la torpeza, la muerte de Usa es provocada por David. Voy a dame un minuto aquí, pónganme atención. Miremoslo así. Hay un canto, y que yo les recomiendo que traten de evitarlo. Hay un canto en las iglesias que se dice, y David danzaba delante del Señor, así como David danzaba. La danza de David de ese día causó varias cosas. Bueno, fueron dos danzas. Todo lo que David danzó fueron dos danzas. Ahora, mi recomendación es que revisen primero el texto antes de ponerse a danzar como David danzaba. Primero, el Arca de la Alianza había estado abandonada aproximadamente 60 años desde los tiempos de Ofni y Finés, hijos de Elí. Perdieron un par de batallas frente a los filisteos y entonces en la próxima batalla llevaron el arca como amuleto. ¿Y qué pasó? Al llevarla como amuleto la perdieron y los filisteos se la robaron y la llevaron a sus 5 ciudades. Los filisteos venían de Creta, de la zona del Mediterráneo, y entonces se llevaron para las 5 ciudades de los filisteos eran Gaza, Asdod, Ashkelón, Gat y Ecrón. Y esa arca anduvo en varios lugares y se la ponían al dios Dagón y el dios Dagón aparecía boca abajo, caída esa estatua. Pero vino unas pestes y decidieron regresarla. Y entonces la regresaron, la llevaron para, creo que estuvo ahí en Bet-Semes, de ahí estuvo en Ramataim. La cosa es que se olvidó. Cuando vino Saúl como primer rey, ni se le ocurrió irla a traer. En sus 40 años no se le ocurrió irla a traer. Y la tenía guardada un hombre que se llamaba Abinadab. Y Abinadab simplemente la guardó para cuando Dios dictara quién tenía que irla a traer. Y entonces Saúl nunca la fue a traer. Pero miramos en el libro de Samuel, en el capítulo 6, que David se le ocurre irla a traer. Y entonces, ahí en el capítulo 6 del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, ahí vemos a David que lleva 30,000 personas que pasan de ahí de Jerusalén a Baala y de ahí van hasta la zona del collado donde vive Abinadab. Y entonces reúne a 30,000 personas que van con todo tipo de instrumentos de madera de haya, címbalos, salterios, guitarras, marimbas, llevaba un montón de cosas. Y ahí van 30,000 personas cantando y saltando porque van a traer el Arca de la Alianza sin ninguna instrucción dada por Dios. Ahora, como no hay ninguna instrucción dada por Dios, ¿qué es lo que sucede? Empieza a hacer cosas dentro de su propia mentalidad, cree que la está haciendo bien. Llega y lo primero que hace es que le dice a Abinadab que viene a traerle, claro que sí, se sienten orgullosos de que el rey esté ahí, y los dos hijos de Abinadab, que son Ahío y Usa, pues hacen un carro nuevo tirado por bueyes. Ahí está el primer error, que el Arca de la Alianza tenía que ser cargada en hombros por los levitas. David, como era medio loco, David no alcanzó madurez hasta los 50 años aproximadamente. Él empieza a gobernar en Israel, en Hebrón, estuvo gobernando 7 años, en Kiriat Arba, y a los 30 años empezó. Y de los 30 a los 50 era un desastre de rey, ese era un desastre. No tenía el corazón acorde a lo que Dios quería. Hasta que cumplió 50 años se fue estabilizando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues el hombre llegó y simplemente montó el arca en un carro nuevo tirado por bueyes. Ahora imagínense 30,000 personas saltando alrededor de un par de bueyes. Los bueyes son de los más pacíficos que hay, trabajadores, nobles, pero les gusta la tranquilidad. Ahora, calculen un montón de gente saltando y unos con zancos y otros disfrazados y otros reventando cuetas, un solo relajo alrededor de los bueyes. ¿Qué pasó? Simplemente los bueyes se tropezaron y el arca se balanceó. Entonces Usa, que iba adelante, quiso sostenerla y simplemente lo mató por esa temeridad. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente cayó muerto. Ahí se acabó la fiesta.
Cuando miran a Usa que está echando humo, que quedó como calcinado, que lo cocinó a saber qué tipo de fuerza tenía o qué tipo de electricidad tenía esa arca de la alianza que había diseñado Moisés, más o menos unos 500 años atrás, un poquito más. Pero ¿qué pasa? Se acabó la fiesta, se acabó la marimba, la disco móvil, el karaoke, los saltos, habían unos ahí que andaban en zancos, otros se tiraban en paracaídas, otros era un solo relajo ahí, se acabó la fiesta. Y dice el texto ahí que, y temiendo David aquel hecho, dijo para sí, ¿cómo voy a llevar esto a mi casa? De manera que la dejó botada. ¿Dónde la dejó? En la casa de uno de sus valientes que se llamaba Obed Edom Geteo. Los Geteos eran de Gat, una de las ciudades de Filistea. Y entonces ahí la dejó. Llegó ahí, oíme, Obed, sí, ¿qué pasó? Guardame este clavo que no lo quiero llevar a la casa, ¿y qué pasó? Ay, que te cuenten después, ¿me lo guardas? Sí, y lo guardó. Y estuvo ahí 3 meses y bendijo la casa de Obed. Cuando le dijeron a David que Dios había bendecido la casa de Obed Edom Geteo por haber guardado el arca, ya regresó a traerla. Ya esa arca no mata, sino que ahora bendice. ¿Y qué lo hizo? Volvió, y es lo mismo. Venía saltando, danzando, con todas sus fuerzas y traía un solo relajo. ¿Y qué es lo que pasó? Que esta vez sí la cargaran los levitas. Habían caminado 6 pasos habían caminado, cuando ya hizo el primer sacrificio. Ahí nomás mató un buey, mató un cordero y ahí nomás hizo la primera carne asada. Ahí está la primera parrillada. No habían salido 6 metros, 6 pasos de la casa de Obed. Y entonces se puso a saltar y danzar. Y el texto dice que estaba vestido con el efod de lino sacerdotal. Otra locura de David. ¿Por qué se puso el efod que no le pertenecía a un rey, sino que le pertenecía al sacerdote? Y ahí estaba saltando con todas sus fuerzas. Llegan allá y la ponen una tiendita, de esas tienditas que venden en los supermercados, una tiendita. Estaba en 2 casas seguras y ahora ponen una tiendita. En vez de haber hecho primero una casa bien bonita, no, una tiendita. Y ahí la puso. Pero el problema es de que se puso a bendecir el pueblo. Más o menos hizo como 30,000 sándwiches y le dio a todo el mundo un pedazo de pan, un pedazo de carne y una tortita de pasas de postre. Estaba feliz el hombre. Bueno, no importa, si tenía el billete para repartir 30,000 sándwiches, no hay problema. Pero empieza a bendecir al pueblo. Cuando llega a la casa, se pone a bendecir su casa también. Estaba bien emocionado. Pero se encuentra con su esposa Mical y Mical le reclamó. Y de una manera sarcástica le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey delante de todas sus criadas, porque se ha enseñado todo. Dice que se ha descubierto como se descubre un cualquiera. Así le dijo Mical, la esposa de él, como se descubre un cualquiera. Obviamente, si el hombre estaba saltando, dando 3 saltos en el aire, cada vez de que, yo me acuerdo Georgie Welcome, que metió un gol y daba 3 saltos en el aire. Me imagino ese hombre saltando con tanta emoción, que la misma esposa le dijo, te estás descubriendo como se descubre un cualquiera. El hombre inmediatamente se jaló y no le gustó lo que escuchó, pero en vez de actuar como rey y maduramente como esposo, se puso a pelear que parecía niño. Bueno, yo danzaba delante del Señor que me escogió en vez de tu papá. En vez de tu papá me escogió porque Saúl no servía, yo sí sirvo, y se puso a pelear. Parecía más bien niño ahí peleando. Y entonces el texto dice que hay iglesias que han hecho esa doctrina y tengan cuidado. El texto dice que Mical nunca tuvo hijos mientras vivió, sino tuvo hijos de David. Pero hay iglesias, yo he visto esas iglesias, a mí me lo han comentado y les he dicho, hermanito, lea bien, de que la que no danza va a quedar estéril. Y yo me toqué la cabeza ese día y me agaché y dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que personas así estén al frente de una iglesia enseñando esas barbaridades? Que la mujer que no danza no va a tener hijos. Pues ahí está aquel montón de hermanitas danzando, bailando merengue, bailando punta, estaban 3 saltos en el aire, se guindaban del techo, las otras se paraban en el púlpito, se tiraban como Tarzán, qué relajo se tenían. ¿Por qué? No querían quedar estériles. Lea el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y ahí aparece David discutiendo con los gabaonitas y los de Gabaón le reclaman. Y él les dice, ¿por qué pelean con los judíos? No, no es un pleito con los judíos ni con los hebreos.
Es un pleito con Saúl que nos mató mucha gente de Gabaón. Pero ¿qué hacemos entonces para estar en paz con ustedes? Denos 7 hombres de los descendientes de Saúl para que los matemos y queda pagado. No hay problema. ¿A quién fue a traer? Fue a traer a varios y se trajo 5 hijos de Mical. Mical, la hija de Saúl, tenía 5 hijos. ¿De quién? De Adriel, hijo de Barzilai. Entonces, ¿quién dice que Mical quedó estéril? 5 hijos tuvo con Adriel, hijo de Barzilai, de Mejola, o el Mejolatita. Ahora la pregunta es, ¿será correcto danzar como David danzaba? Bueno, las 2 danzas de David, las 2 veces que danzó, solo danzó 2 veces. Una vez danzó y hubo un muerto. Y la segunda danza, ¿qué pasó? Hubo un divorcio. Así que los que quieran danzar como David danzaba, tienen que dar 3 vueltas en el aire. Tengo una llamada. Aló, buenos días, dígame. Buenos días. Sí, disculpe, vuélvame a llamar que lo atiendo. Ahora, lo que trato de exponer aquí es que tener a David como un héroe, aunque la Biblia diga de que tenía el corazón como el corazón de Dios, pero no fue toda su vida. Un hombre con el corazón de Dios no hubiera mandado a matar a Urías y le quita a la mujer. O hubiera ido con un loco ahí llamado Nabal que le fue a quitar a la mujer también. No, el corazón de David empezó a funcionar como Dios quería casi a los 50 años. El resto fue un desastre. Amnón violó una hija de él, una hermana de él, y no hizo nada. Absalón mató a Amnón y tampoco hizo nada. Después Absalón le quiso quitar el reinado y más bien salía huyendo. No era un hombre de carácter. Poco a poco Dios le fue implantando el carácter. Ahora, la pregunta es, ¿si Usa fue salvo? Sí. Ahora, en el Viejo Testamento no hay salvación porque no está expuesto todavía el ministerio de Cristo ni el ministerio de la iglesia. Pero sí puede ocupar un lugar especial a la espera de cuando Jesús bajó a predicarle a las almas encarceladas. En ese momento sí. Usa, Ahío, Abinadab, Edom, Geteo, todos los que estuvieron a favor de Dios, sí fueron salvos. Entonces yo puedo decirte que sí, Usa sí fue salvo. Ahora, pero más me interesa que muchos hermanitos entiendan de que no pueden andar loqueando ahí, saltando en la iglesia de un lado para otro, como David danzaba. Porque a la luz del texto, esas 2 danzas, lo que causaron fue un muerto y un divorcio. Así que, hermanitos, mejor sean un poquito más sobrios y no anden imitando cosas solo porque se las predican como doctrinas sanas y no son doctrinas sanas. Vamos entonces con el siguiente texto. De hecho que no quiero pelear con nadie, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que debemos analizar el texto tal y como es. Vamos con otro mensaje. Bendiciones, pastor. ¿Se puede desear los frutos del Espíritu o vienen por sí mismos? El deseo malsano en nada va acorde al deseo malsano. Ahora, añorarlos, desearlos, orar por ellos, sí. Pero debemos estar listos y preparados para cuando Dios diga que no, porque la estructura que yo tengo tal vez no permite que hayan algunos dones en mí, porque la estructura genética, mi manera de pensar, mi carácter, todo lo que soy yo, no caben algunos dones en mí. Pero sí pueden caber, por ejemplo, en mí puede haber el don de soy incansable para predicar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Cuando hayan personas que lo quieren escuchar, siempre estaré dispuesto a ello. Entonces yo tengo el don de que no me canso, yo puedo predicar. He llegado al momento de predicar 10 horas continuas sin cansarme. Eso es un don gracias al Señor. Habrá otros que después de los 20 minutos ya se les acabó el tema, pero entonces tienen otros dones, por ejemplo, orar, ayunar, muchos de ellos. Es cuestión de que lo que yo estoy estructurado, así van a ser los dones. No se piden así como en un menú. Porque pedir los dones sí se puede, pero Dios sabe qué tipo de dones nos va a dar dependiendo de cómo somos hechos. Porque también puede haber gente, les digo, Dios le da los dones según el Espíritu como Él quiera repartir. Pero también hay gente que no tiene dones, ni siquiera tiene, digamos, ningún tipo de relación ni con Dios, ni con la Biblia, ni con la iglesia, y se ponen a opinar. Y entonces, ese tipo de personas a veces
son tan cínicos que dicen de que ellos también tienen dones. Y no tienen nada que ver, no reflejan en nada, ni su manera de pensar, ni su manera de hablar. No leen la Biblia, no van a la iglesia y creen en Dios a su estilo. ¿Pero cuál Dios? El que andan en la mollera, porque el Dios de la Biblia no lo conocen. El Dios que se predica en la iglesia no lo conocen. Y pueden estar haciendo más énfasis en el comportamiento del pastor que en el comportamiento de Dios. Y entonces obviamente se ve que no tienen ningún trato con Dios. Por lo tanto, estos también se ponen a pedir dones. ¿Y qué dones pueden tener si no conocen a Dios? Y el Dios que pueden andar ellos en su mollera es el que ellos han creado. Pero cualquier persona que quiere dones, pero no tiene una relación estable, sólida, fija con Dios, puede estar pidiendo dones que Satanás le puede cumplir algunos dones, porque Satanás imita. Pero miremos esto, una persona que dice que cree en Dios y habla de otro, ¿cuál Dios es ese? Una persona que dice que cree en Dios y se pone a criticar a otro, ¿cuál Dios? Dígame, ¿cuál Dios? No sé cuál, no sé, ese Dios lo ha creado en su propia mollera. Y entonces, dijo la palabra en capítulo 6 de Mateo, vosotros pues cuando oréis no seáis como los gentiles, vanas repeticiones, pero su mente está lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Entonces, si va a pedir dones, hágalo desde el conocimiento de la palabra. Pero si usted tampoco lee la Biblia, entonces tampoco pueden venir dones. Así que los dones Dios los va a establecer no de una manera antojadiza o alcahueta, no, Dios va a establecer los dones según la entrega de cada persona y según su ética. La ética, ¿para qué va a usar ese don? A mí me dan el don de la sanidad y empiezo a cobrar 100 lempiras por gripe, 100 lempiras. Por un desmayo, 500. Por leucemia, por chikungunya, entonces voy a empezar a cobrar, entonces no merezco ese don. Pero si se me da el don de la sabiduría, del conocimiento bíblico, y lo uso a favor del Señor, sin recibir sueldo, sin estar buscando el billete de la gente, entonces ese don sí está funcionando bien porque es a beneficio de la obra del Señor. Entonces todo depende de la ética de la persona, de la ética. Puede ansiar todos los dones, no hay ningún pecado, pero mire el tipo de ética que tiene, mire su capacitación técnica, bíblica, cómo está su relación con su iglesia, y entonces en base a eso, sí, Dios le puede bendecir. Bien, vamos con otro mensaje. Dice que, hermano, ¿cómo me gustaría conocerlo en persona? Me llamo Maynor de Jesús, de Otoro, Intibucá. Con todo gusto, hermano, con todo gusto. Solo espere que tenga carro para ir a visitarlo porque yo ando en colectivo todavía. Hermano, ¿a qué edad los niños tienen ya uso de razón para saber el bien y el mal? Es que hay diferentes tipos de razones o de inteligencia. Pero ya para discernir el bien y el mal, desde el área teológica, es aproximadamente los 16, 17 años en adelante. Lo demás solo son los rudimentos básicos del bien y el mal que se le enseña en la iglesia, en la escuela, en la casa. Pero son diferentes tipos de inteligencia. Hay inteligencia para matemáticas, inteligencia musical, inteligencia de todo tipo. Pero ya una inteligencia para conocer el bien y el mal es aproximadamente los 16, 17 años, por ahí aproximadamente. Vemos que todos los grandes hombres del Señor, cuando tenían entre 15 y 16 años, Dios los llamaba. José, por ejemplo, Dios lo llama a ser el segundo de Egipto, aproximadamente tenía eso, 15, 16, 17 años. Daniel, lo mismo. Isaac, lo mismo. Entonces, vemos a Jesús, que es 12, 13 años, aunque Él es Dios, pero ya nos van enseñando a esas edades, entre 15, 16, 17 años. Pastor, lo admiro, su sabiduría y conocimiento. Necesito poder hablar con usted personalmente. Por favor, tengo muchos problemas, pero Dios me sostiene. Por favor, ayúdeme. En lo que yo pueda y en lo que esté en mi capacidad, cuente con ello. Llámeme después del programa y a ver qué hacemos. Bendiciones, hermanos. Soy Carlos de La Paz. Le pido oración por deuda. Mi casa está hipotecada. Que Dios le bendiga. Hábleme en privado entonces, porque no solo es de orar para que desaparezca la deuda, sino que hay que orar para que de algún lugar encuentre el billete de una manera decente, que Dios le va a ayudar, pero no pierda la fe. Llámeme después para que hablemos. No mires la paja en el ojo de tu hermano, mejor quitarte la del tuyo propio. No, no, a ver qué está viendo, no está viendo el programa. Buen día, pastor.
¿qué tenía de bueno David y por qué sale en la Biblia? Entonces el ejemplo que da, ¿es bueno o es malo lo que hizo? Cuando miramos el factor de... hablemos del factor David. David reunió los requisitos más importantes que se necesitaban para establecer una nación que estaba con muchos problemas organizativos. Las tribus habían caído en una debacle total. Miremos, el pueblo de Israel solo son una promesa. Se la dieron a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, simplemente era una promesa. Esa promesa la está llevando a cabo y la está haciendo realidad Moisés. 1500 años antes de Jesús, Moisés empieza poco a poco a entrar en tratos con Dios, con el faraón, con el pueblo. Logra sacarlos y entonces todo el libro de Éxodo se trata de cómo los saca, se los lleva al desierto, les limpia toda la mentalidad acerca de lo que era la mitología de los egipcios y les está limpiando la mente para poder llevárselos al Señor, entregárselos al Señor. Pero lo que pasa después es que él está estableciendo la ética del país, pero desde un área difícil, y es agarrar un montón de esclavos, con pensamiento de esclavos, y hacerlos creer y hacerlos entender que piensen como libres. Y esa gran lucha la tuvo durante 40 años. Muchos se querían regresar, muchos se murieron en el desierto, muchos quisieron quitarle el mandato, como Coré, la misma hermana junto con Aarón. Entonces él está tratando de establecer la nación. Y entonces Moisés provee la ley, ética, moral y espiritual ahí. Pero entonces Josué le provee lo que es la tierra. Moisés las leyes, Josué la tierra. Ya estamos ahí. Pero después de Josué, entonces vienen los reyes que debían administrar el país y más bien echaron a perder el país. Los jueces es la temporada más oscura que tuvo el pueblo de Israel después de Moisés y de Josué. Y entonces empieza a recuperarse el país cuando viene Samuel. Ya Samuel pone en orden la ley, o tal vez lo que está poniendo en orden es cómo administrar un país y sacarlo de la juecería a la monarquía. Entonces él debe establecer la monarquía y poner el rey a Israel como todas las otras naciones a los alrededores. Tiro, Sidón, Moab, Amón, los edomitas, Chipre, Egipto, todos tenían reyes. Entonces, él está haciendo la transición de lo que es la juecería a la monarquía. Cuando ya entonces vienen los primeros reyes, el primer rey Saúl, pues era un joven que tal vez no quería ser rey, pero estando ya más adulto, simplemente se fue torciendo y Dios lo desechó. De ahí viene David, y David le da al país poder económico, poder en armas y más tierra. Entonces tenemos que Moisés le da la ley, Josué le da tierra y Samuel le da leyes, le establece la monarquía y David le da poder económico, poder político, poder en armas, todo eso. De ahí Salomón le da al país lo que no tenía, era ética, cultura, diplomacia, sabiduría, se la dio Salomón. Entonces el país ya está completo, tierras, reyes, recursos, leyes, todo eso ya está. Pero ya Roboam, el hijo de Salomón, empezó a echar a perder el país, de manera que en su reinado se partió el país en dos regiones. En el norte se quedaron 10 tribus y fundan el Estado de Israel, capital Siquem y después capital Samaria. Y en el sur quedan 2 tribus fundando el Estado de Judá, capital Jerusalén. Ya está partido y durante todo eso vinieron aproximadamente fueron 37 a 38 reyes. De ellos solo 8 fueron buenos, los demás fueron torcidos totalmente. De manera que Dios puso orden y a los del norte levantó a los asirios para que los asirios los exterminaran y los deportaran. Salmanásar, Tiglat-Pileser, Asurbanipal, Sargón, Senaquerib, Hammurabi, los desaparecieron. Y los del sur levantó a los de Babilonia, Nabopolázar, Nabonio, Nabuzaradán, Nabucodonosor, los establecieron ahí como esclavos en Babilonia, 70 años. Cuando regresan, viene el próximo hombre de transición, que es Esdras, y Esdras trata de establecer otra vez el país. Nehemías le da ciertas leyes y cierta estructura,
Esdras le está dando todo lo que es el concepto de la ética de la ley de Moisés. Y otros hombres, por ejemplo, Malaquías hace llamados a la ética, a la moral, también está Zacarías ayudando a la reconstrucción del templo. Y entonces el país en ese concepto se vuelve a separar del Señor, y pasan 400 años hasta que viene Juan el Bautista anunciando la nueva temporada. Pero para ese momento ya estaban en manos de los romanos. Salen de las manos de Babilonia, caen en las manos de Persia. Después de Persia sigue Grecia. Después de Grecia sigue los asirios. Sí, los Seleucidas, y después caen en manos de los romanos. Ahora, ¿para qué sirvió David? David casi podemos decir que partió el país, o partió la historia. David podemos decir de que llegó a ser, para que Jesús aceptara que le dijeran Jesús, hijo de David, es porque él lo que estaba es reflejando lo que Dios quería de ese pueblo al futuro. Podemos decir que David, con su mayoría de salmos, está escribiendo casi la vida futura de David. Está escribiéndola de David en Jesús, o Jesús en David. Por lo tanto, Jesús empieza su ministerio a los 30 años. David empezó su reinado a los 30 años. Y hay muchas cosas que son parecidas entre David y Jesús, Isaac y Jesús, José y Jesús. Y entonces, si decimos, ¿de qué sirvió David? Podemos decir de que él casi partió la historia del pueblo de Israel y dejó sentadas muchas bases en cuanto al poder, al amor por la palabra, al amor por Dios. Obviamente Dios permitió que cometiera errores para que no se fueran a endiosar, porque ese es el problema. Por eso Dios permite que haya pecado, haya mentido. Abraham mintió, Jacob mintió, engañó al papá, Noé se emborrachó, Pedro lo negaba, Pablo mataba a cristianos. Entonces, esos grandes hombres del Señor tenían tantos defectos, ¿cómo no los voy a tener yo o no los va a tener usted que me está viendo? Así que cualquiera que mande mensajes, recuerde que usted también está sujeto a la palabra del Señor, y usted está sujeto también. El que mande mensajes pidiendo consejos, recuerde que está sujeto al amor de Dios. Y el que manda mensajes supuestamente denigrantes, está también sujetado a la palabra del Señor. ¿Qué digo con esto? Que Dios es el que va a poner orden. No va a ser un pastor, no va a ser un televidente, no va a ser alguien ahí iluminado, no va a ser alguien de los que opinamos al principio, de los que no hacen, no dejan hacer y estorban. Hay muchos de ellos. Pero al final es el Señor manda a sus ángeles y dice, estos para acá y estos para acá. Y los ángeles van a decir, estos vayan al fuego. Y ahí puede ir usted y puede ir yo. Así de que, ¿qué sirven que muchos cangrejos estén peleando en la olla si al final todos terminan en una sopa marinera? Así que no se agiten, ni se angustien. Si lo que se dice en el programa no le gusta, o si lo que dice le gusta, simplemente tome lo que le corresponde del programa. ¿Por qué? Porque al final del día, el que va a dar los resultados y las notas va a ser el Señor. No va a ser un programa de televisión, no va a ser un presentador de televisión, no va a ser un televidente con el control remoto aquí, una taza de café aquí, no, ninguno. Todos vamos a ir a hacer fila para que nos juzguen. Por lo tanto, no se angustien en lo que diga o deje de decir, porque al fin y al cabo, usted y yo vamos a dar cuentas allá arriba. Bien, entonces ya sabemos ahí. Vamos a otro texto. Buenos días, pastor. Marcos 12:25, gracias. A ver si nos queda tiempo porque ya estamos saliendo, pero recuerden que hoy los esperamos en el Nova Centro Comercial Nova, a las 11 de la mañana, y el tema de hoy se llama Los gigantes en la tierra. El tema del domingo pasado fue el origen de Satanás. Antes de ello también fue, bueno, todos los temas que estamos viendo son de tanto de historia, geografía, como escatología.
Así que el tema de hoy es los gigantes. ¿Quiénes son los nefilines? ¿O por qué se llaman nefilines? O si los nefilines y los ángeles son lo mismo. Todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy, en la conferencia de hoy, en el Centro Comercial Nova, a las 11 de la mañana, totalmente gratis. Los esperamos y recuerden que la idea es generar más conocimiento de la palabra. No generar choques o generar controversias, no. Al fin y al cabo, el que manda es Dios y Él va a saber lo que va a hacer con todos nosotros. Por mientras, lo que sí puedo decir es que los que estén ocupados en el Señor, sigan ocupados en el Señor. Y los que no están haciendo nada, pues háganse a un lado y no estorben. Vamos a ver, capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni serán en casamiento, sino que serán como ángeles en los cielos. Es la pregunta sobre la resurrección. Hubo un grupo de personas que le quisieron poner una trampa a Jesús. Una mujer tenía 7 maridos y todos se murieron. En el cielo, ¿esta mujer de quién va a ser? Entonces los quedó viendo, miren, les dice, ustedes erran desconociendo las Escrituras. En el cielo nadie se casa ni se da por casamiento. ¿Por qué? Número 1, nadie va a conocerse en el cielo. Allá no voy a andar buscando a mi tía, a mi abuela, a mi comadre, no voy a buscar nada de eso en el cielo porque no los voy a reconocer. ¿Por qué? Porque no voy a llegar con mi mente pecadora que tengo ahorita. Por otro lado, no van a haber familias en el cielo. Mamá, papá y 3 hijos, no van a haber. De hecho, el que se muere aquí en la tierra o el que descansa aquí, no lo volvemos a ver. Y la próxima vez que lo miremos, vamos a ver un ángel en el cielo, pero yo no me voy a acordar quién era yo tampoco. Mente nueva, la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Gocen a sus familiares mientras estén vivos, porque cuando mueran, unos se van a ir a tostar al infierno y otros van a andar en el cielo con Dios. Ahora, no se van a casar, no se darán en casamiento, no van a haber matrimonios, no van a haber piñatas, no van a haber cumpleaños, no van a haber familias. Todos seréis como ángeles. Por lo tanto, el destino final de todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor es ser ángeles. Y el destino final de todos aquellos que no la han entregado o que no la quieren entregar o que estorban la obra del Señor, así como un mudo ahí que lo dejó mudo Pablo, Bar Jesús, estaba estorbando y estorbando y estorbando. Y hay un hombre que quiere escuchar la palabra, un romano, y ahí está Bar Jesús estorbando y no dejaba predicar. Y entonces Pablo lo quedó viendo. ¿Hasta cuándo vas a estar interrumpiendo vos la palabra del Señor? Vas a quedar mudo. Y quedó mudo. Así que dejen de estar estorbando la palabra del Señor todos aquellos que están estorbando. Mejor busquen qué hacer porque la palabra está clara. Unos, los que son obedientes a la palabra del Señor, también, aunque sean pecadores, todos somos pecadores, ahí nadie se va a salvar. Pero hay 2 tipos de pecadores, el que peca por ignorancia y el que peca deliberadamente. El que peca deliberadamente por estar estorbando la obra del Señor, le esperan un montón de llamas en el infierno a tostarse allá. Y el que hace la obra del Señor, a como pueda, con lo que le da la mollera, con lo que le da todos sus recursos, lo que es, lo que tiene, lo que puede, este hombre sí tendrá su premio, porque aunque seamos tontos, seamos torpes, mal hechos, lo que sea, pero si en el corazón hay un deseo de servir al Señor, bueno, ¿con qué sirvió David a Dios? Con una onda, Pedro con un par de barcas, Noé con un arca, Moisés con un bordón. O sea, usted dele al Señor lo que usted tiene y no le esté ofreciendo cosas que no tiene. Dele lo que usted tiene, que el Señor va a saber reproducir sus dones para servirlo. Y el que no tiene nada para el Señor, mejor quédese callado y pídale a Dios servir de algo. Pero el que no tiene nada para el Señor, no tiene nada para la iglesia y está estorbando, solo le espera tostarse en el infierno. Así que recompongan su manera de pensar, analicen que se están enfrentando al Señor. No se enfrentan a los pastores, no se enfrentan a los curas católicos, no están enfrentándose contra los malos intérpretes de la Biblia, no están enfrentándose a un programa de televisión, están enfrentándose al Señor. Recuerden, su enemigo no es el pastor, no es el que le cae mal, su enemigo no es el cura católico, no es un norteamericano de la iglesia de los mormones, esos no son sus enemigos es el diablo. Así que no esté peleando con los demás, porque no somos enemigos, su enemigo se llama Satanás. Y es el que lo va a llevar chineado al infierno si no se pone vivo. Así que gracias por el día de hoy, hemos terminado. Los espero a las 11 de la mañana, Nova Centro, en la zona de los Proces en San Felipe, con la conferencia de
los gigantes en la tierra. Así que rapiditos, todos para sus iglesias respectivas, que Dios me los bendiga, me los proteja, y hoy a las 11 de la mañana nos vemos en Centro Comercial Nova. Nos vemos el próximo sábado. Que Dios los bendiga, pasen muy buenos días. Rápido, para las iglesias todos. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me... Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.